Saludos mis mortales favoritos, Amos Hidalgo Acosta por acá. Y en esta ocasión quiero leer un pasaje y hablar un poquito acerca de una frase en particular. En Mateo capítulo 26, versículo 39, Jesús en el Getsemaní menciona lo siguiente. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La frase, pase de mí esta copa, ¿qué significa? ¿Por qué Jesús dijo esto? Bueno, tenemos que entender en el contexto del Antiguo Testamento lo que implicaba la copa. ¿Qué significado tenía esto? Tanto para Jesús como para la audiencia de Jesús, para las personas del siglo I, conocedores de la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento para nosotros, ¿sí? Por ejemplo, en Isaías 51:22 se habla de el cáliz de la ira de Dios, la copa de la ira de Dios, aplicado para Israel. En Jeremías 25:15 se habla de el cáliz o la copa de la ira de Dios aplicado a las naciones. En el Salmo 75:8 el cáliz de Jehová es aplicado para los impíos, es decir, que la copa de Dios siempre trae una connotación de juicio. ¿Sobre quién? Ya vimos, sobre Israel, sobre las naciones o sobre los impíos. Ahora, fíjense cómo en Gálatas capítulo 3, versículo 13, al hablar precisamente de que Jesús fue llevado al madero, fue colgado en una cruz, dice Pablo que Jesús fue hecho maldición. Esto es interesante porque Jesús, cuando está en el Getsemaní, precisamente en esa conciencia mesiánica que él tiene de sí mismo, al hablar de su muerte próxima, lo identifica como una copa que viene ¿de dónde? De Dios. Por eso él está orándole al Padre y le dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Es decir, que la ira de Dios está a punto de derramarse sobre el Hijo. Y esto es interesante porque si no entendemos la cuestión de cómo funcionan los pactos, no vamos a entender nada. O muchas cosas, por lo menos muchas cosas no vamos a entender. ¿Cómo está relacionado el concepto pactual en esta frase? La copa de Dios a punto de derramarse sobre el Hijo. Ahora, quiero leer un pasaje que yo creo que es fundamental, Isaías 53, que es un pasaje donde se habla sobre los sufrimientos del siervo de Jehová. Isaías 53, versículo 3, al hablar de la muerte del Mesías como siervo sufriente, versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres. Fíjense cómo dice acá: varón de dolores, experimentado en quebranto. Es decir, que el siervo sufriente, su misión era la muerte. Versículo 4: ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, que el sufrimiento que vendría sobre el siervo sufriente, valga la redundancia, el Mesías, pues sería un azote que vendría de parte de Dios. En el versículo 6 dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjense cómo esto concuerda con lo que dice Pablo, de que Jesús al estar en la cruz se hizo maldición, e incluso dice Pablo, maldición por nosotros. El versículo 8 dice: fue cortado de la tierra. Esto de fue cortado es cuestión de, ¿se acuerdan del pacto de corte? Daniel 9:24 dice: mas el Mesías será cortado, mas no por sí, será asesinado. Es decir, que la muerte del Mesías siempre está vinculado al pacto, a la institución del nuevo pacto. Por eso Jesús, cuando está en la última cena, le dice a sus discípulos, ¿verdad? Beban
que esta es la sangre que por muchos será derramado, haciendo una alusión y paráfrasis a las palabras de Daniel, y coman porque esta es la sangre, esta es la carne, y siempre dice del nuevo pacto. Y acá dice en Isaías 53, fue cortado de la tierra de los vivientes, es decir, va a ser asesinado, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esto es interesante. Cuando no entendemos el pacto de vasallaje que demandaba maldición si el pueblo se separaba o quebrantaba el pacto, Dios se convierte en castigador, compañero, castigador de pacto. Entonces Jesús toma el lugar de Israel. Recuerden que hemos dicho de que Jesús es el verdadero Israel. Él toma el lugar sustitutivamente del pueblo de Israel y lleva sobre sí el castigo de Dios sobre él. Por eso fíjense cómo dice acá el versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Esto es interesante porque esto es lo que dice Daniel, que el Mesías sería asesinado por la expiación de los pecados del pueblo de Dios. Por eso Jesús dice, pasa de mí esta copa, porque la copa representa la ira de Dios. La ira de Dios, que es la aplicación de el estipulamiento o de los acuerdos de pacto que había entre Dios y el pueblo de Israel. Recuerden que Dios y el pueblo de Israel hicieron pacto y se convirtieron en compañeros de pacto en el Sinaí. Entonces Jesús toma el lugar de Israel y lleva sobre sí el castigo que demandaba el pacto, que es representado por la copa de la ira de Dios. Por eso en la cruz Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque se entendía que cuando Dios derramaba la copa de ira, ya sea sobre Israel o ya sea sobre algún pueblo, eso quería decir que Dios, al permitirlo, por ejemplo, al permitir que viniera el exilio sobre Israel, que Dios los abandonaba. Por eso Ezequiel ve de que antes de que venga el exilio, ve de que la presencia de Dios sale del templo. Por eso el exilio es una expresión del abandono de la presencia de Dios sobre el pueblo de Israel. Por eso Jesús, al tomar el papel sustitutivo de Israel como el verdadero Israel, experimentó sobre sí no solamente convertirse en maldición y en pecado, sino inclusive el abandono del Padre. Eso es todo y muchas gracias.